Deriva génica. Todos los organismos vivos tienen en su interior una cierta cantidad de información genética que contiene la información necesaria para la expresión de todos los rasgos que lo caracterizan. Esta información, en términos generales, se organiza en forma de genes, los cuales corresponden a distintos segmentos de estas moléculas, que son principalmente ADN, las cuales codifican cada una para una característica. Cerca del 90% de la información genética de todos los individuos de una especie son exactamente iguales, ya que codifican para los mismos rasgos. Sin embargo, existe casi un 10% de material genético que tiene pequeños cambios. Por ejemplo, en una secuencia de ADN, en vez de ser secuencias exactamente idénticas, puede haber una base nitrogenada que cambia, generando así distintas versiones de un gen. Esto es lo que conocemos como diversidad genética al interior de una especie. Las distintas copias de un gen, es decir, un gen que codifica para un mismo rasgo, pero que tiene distintas versiones, serán llamados alelos. En términos generales, para un gen que tiene dos alelos distintos, A mayúscula y A minúscula, pueden existir tres tipos de individuos. Aquellos individuos que tengan dos alelos A mayúscula y que por lo tanto sean individuos homocigotos para A mayúscula, aquellos que tengan dos alelos iguales A minúscula, es decir, homocigotos para A minúscula, o individuos que tengan un alelo A mayúscula y uno A minúscula. Estos se llamarán individuos heterocigotos. De esta forma, además de tener distintos tipos de individuos, podremos cuantificar cuántas copias de cada alelo hay en la población. Si consideramos que cada individuo tiene dos alelos que pueden ser iguales o pueden ser distintos, podríamos definir algo llamado frecuencias alélicas, es decir, cuántas veces se repite un alelo en relación al total de genes de la población. De esta forma, por ejemplo, la frecuencia del alelo A mayúscula corresponderá a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 alelos de un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 individuos que, considerando que cada individuo tiene dos alelos, representan 18 alelos totales. En cambio, la frecuencia del alelo A minúscula corresponderá a 1 menos la frecuencia de A mayúscula, es decir, 5 alelos de 18. Cuando una frecuencia alélica es igual a 1, quiere decir que todos los alelos de una población corresponden a este alelo, es decir, que todos los organismos son genéticamente iguales. En cambio, cuando la frecuencia alélica corresponde a 0, quiere decir que ninguno de los individuos tiene ese alelo. Por lo tanto, la frecuencia de un alelo en una población siempre será entre 0 y 1. A partir de esto, podemos plantear el concepto de deriva génica. Esto si consideramos, por ejemplo, una población en que existen distintos alelos. Si pensáramos que todos los individuos se reproducen de la misma forma, las cantidades de alelos que existen se pasarían igual en todas las generaciones y los genes de la población se mantendrían constantes. Sin embargo, es necesario considerar que en una población no todos los individuos se reproducen de la misma forma, sino que, por azar, algunos alelos se seleccionarán para
repetirse más veces en la siguiente generación, mientras que otros alelos podrán no aparecer en una generación siguiente debido a que el individuo no se reprodujo, o podrán aparecer en menor medida. Este es un proceso completamente controlado por el azar, que se encuentra en las reproducciones de cada individuo, y que tendrá en general el efecto de ir reduciendo el número de alelos que se encuentran en la población. Esto ya que habrán alelos que desaparecen, mientras que otros alelos van aumentando en cantidad. A través de las generaciones, entonces, se producirá una disminución en la variabilidad, y se darán dos fenómenos distintos. En primer lugar, si un alelo es eliminado, podrá decir que se perdió el alelo en la población, ya que no vuelve a aparecer en las generaciones siguientes. Por otro lado, si un alelo logra conformar el 100% de los individuos, es decir, que llega a una frecuencia alélica igual a 1, podemos decir que ese alelo se fijó en la población. La deriva génica es un proceso que se produce por efecto del azar en las reproducciones. Sin embargo, habrá un factor que la afecta de gran manera, que corresponde al tamaño de la población, es decir, al número de individuos que existe en la población. Para una población grande, independiente de cuál sea la frecuencia de cada alelo, esto significará que hay muchas copias del alelo. Por lo tanto, aun cuando un individuo en particular no tenga la opción de reproducirse, los cambios que se darán por cada uno de estos eventos serán mínimos. Por lo tanto, si queremos observar cambios importantes en la población, será necesario muchas generaciones. En este gráfico podemos ver, por ejemplo, que el alelo representado por la línea roja se demora casi 200 generaciones en estar cercano a fijarse. Por otro lado, en una población pequeña, puesto que existen menos copias de cada alelo, ya que existen menos individuos para portarlos, un evento en que un individuo no se reproduzca significará un cambio mucho mayor en la frecuencia alélica en la población. Es por esto que los fenómenos de fijación y eliminación de alelos se darán de manera mucho más rápida. En este gráfico podemos ver, por ejemplo, que el alelo representado por la línea azul ya cerca de las 50 generaciones se encuentra fijado, y el alelo representado por la línea verde cerca de las 70 generaciones ya se ha perdido. De esta forma, podemos ver que una población pequeña favorece la deriva génica, acelerando sus resultados. Según esto, la deriva génica será un proceso que afectará la identidad genética de una población. Sin embargo, no es el único. A los procesos que afectan la identidad genética de una población se le llaman fuerzas evolutivas, ya que poco a poco van cambiando también la identidad genética de la especie. Existen principalmente tres fuerzas evolutivas. Como ya dijimos anteriormente, la deriva génica, que va disminuyendo la variabilidad entre los individuos, de modo que si actuara por sí sola, en un tiempo muy largo lograría que todos los individuos fueran genéticamente idénticos. Para contrarrestar esto, se encuentran las mutaciones, que es un proceso también dado por azar en que van apareciendo nuevos alelos, por lo tanto aumenta la variabilidad. De esta forma es capaz de contrarrestar el efecto de la deriva génica, haciendo que, a pesar de esta, las poblaciones sigan siendo genéticamente diversas. Una última fuerza evolutiva corresponde a la selección natural, o selección del más fuerte. Esto hace que las reproducciones no sean completamente azarosas, sino que existan algunos alelos
que vayan a darle al individuo mayor probabilidad de reproducirse exitosamente. Esto hace que no todas las fuerzas evolutivas sean procesos azarosos, sino que tengan una direccionalidad para que la población pueda ir adaptándose al medio y vivir cada vez mejor en él.